motivo del reino de Dios y los que funcionamos en el reino de Dios estamos aquí para despertar lo que está en ti. No importa que se levante, Él va por delante. No hay arma forjada contra nosotros que pueda prosperar. Lo peor que tú puedes hacer es subestimar el potencial que el Señor ha puesto en tu vida. Es subestimar que tu oración puede hacer una diferencia, que tu oración puede marcar toda una generación. ¿Dónde está la iglesia que puede ser la iglesia brillante en ese tiempo para predicar el reino de Dios? El día de hoy quiero hablarte de algo bien importante. Cuando tú estás en un país, tú esperas que ese país pueda suplir tus necesidades y sabes que hay algo que ese país ofrece: un bienestar, una mejor vida, una mejor economía, un mejor sistema de salud. Sobre todo que en ese país en el cual tú perteneces puedas prosperar. Algunos le llaman: voy a este lugar porque es la tierra de oportunidades. Algunos conocen América como la tierra de oportunidades. Y comúnmente cuando tocamos sobre el tema de ciudadanía, muchas de las veces desde la perspectiva bíblica lo ignoramos, no lo entendemos. Pero es bien impresionante cómo entendemos más la ciudadanía natural y terrenal cuando queremos en momentos mudarnos de un lugar a otro, cuando hay personas que quieren cambiar su país o dejar su país para ir a naturalizarse en otro país. Pero hay algo que los empuja, hay algo que los lleva, hay algo que los motiva. Y la pregunta ¿qué es? Están buscando algo que, aunque cuando hablamos esto en el término bíblico, cuando hablamos eso dentro de la iglesia, el religioso lo pelea, lo lucha, pero en lo natural lo buscan, lo anhelan, lo desean. Entonces, ¿por qué lo desean tanto y lo anhelan tanto en lo natural? Pero cuando se trata del ámbito espiritual y dentro bíblico, lo rechazamos. Porque nuestra mente religiosa está peleada con el principio de lo que el reino establece. Pero en la naturaleza buscamos, porque si no fuera así, hay personas que nunca emigrarían del lugar donde están. Y hay personas que dicen: bueno, en el país donde estoy yo he podido progresar, he podido avanzar y no hay necesidad de avanzar. Pero quiero hablarte de un principio que Dios nos da en su reino y se llaman las llaves para la prosperidad. Pero vamos a hablarlo desde de la perspectiva bíblica. Cómo Dios quiere que tú tengas una vida próspera en todos los aspectos como ciudadano del reino. Eso se le llama la prosperidad. No es el evangelio de la prosperidad, pero hablar del evangelio en sí es próspero. No es algo que tiene algo diferente. No es la clave: dame $1,000 y hay una palabra profética. Eso es el error el error donde la gente malinterpreta la prosperidad. La prosperidad es aplicar principios que Dios establece. Y si tú sigues esos principios, te funcionan. Por ejemplo, hay principios que te pueden cambiar tu vida. Desde lo que siembras, tú cosechas. Si trabajas con ética, si trabajas con integridad, si trabajas con formas precisas y formas en las cuales tú caminas, tú edificas, todo está determinado en tu éxito, sobre todo porque Dios lo estableció. Entonces ve conmigo a la Biblia y vamos a ver algunos principios bíblicos. Vamos a proyectarte ese principio bíblico. Entonces, los primeros textos que quiero tocar contigo son los siguientes, y esos son tan importantes los que hemos estado hablando, donde dice que no estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos ciudadanos del reino. Somos ciudadanos del reino. Entonces, si tú puedes ver ese principio. Ahora, Juan capítulo 3, versículo 2, la Biblia nos enseña lo siguiente. Juan capítulo 3 de Juan
tercera de Juan, el capítulo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, así como prospera tu alma, así como prospera tu alma. Quiero que tengas salud, quiero que seas prosperado en todas las cosas. Digan conmigo, en todas las cosas. En todas las cosas. Digan conmigo, en todas las cosas. Aunque estamos en esta tierra, tenemos necesidad. Todos tenemos necesidades. Aunque tú te pelees con ese principio de prosperidad, tú tienes necesidad. No hay nadie que diga, bueno, es que yo no tengo necesidad. Todos tenemos una necesidad. Precisamente en ese tiempo, algunos estaban en pánico porque dicen, estén en cuarentena. Tú tienes una necesidad. Y la necesidad es que no tengo trabajo. No me descansaron por un mes, por 2 meses, 3 meses. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? Las iglesias tienen necesidad. ¿Cómo pagan su hipoteca del templo? ¿Cómo ayudan las personas? Pero mientras la mente religiosa está en combate de que no puedo prosperar y no debo prosperar porque no es la voluntad de Dios, el apóstol lo dice de esta manera: el deseo de él es que tú seas prosperado en todas las cosas, pero no solamente seas prosperado en todas las cosas, sino que tengas salud. Hoy yo declaro que tú tengas salud. Tengas salud. Esa palabra salud también es, en ningún otro nombre hay salvación. Esa palabra salud. La salvación a tu vida es salud, es paz, es prosperidad. Así como prospera tu alma, porque así al par que tu alma va prosperando, Dios también quiere prosperarte en todos los aspectos. Porque estamos en esta tierra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces el ciudadano, su economía no depende de la recesión. El ciudadano no depende de la crisis, no depende de qué está pasando el gobierno, si ese gobierno es corrupto, si ese gobierno es comunista, socialista, donde no hay forma de avanzar. Pero en el gobierno o en el país que nosotros pertenecemos, entendemos una prioridad, que es lo que Mateo capítulo 6:33 dice: sobre todas las cosas buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Digan conmigo, todas estas cosas. Esa palabra, todas esas cosas, se refiere a lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 25. Que no te debes de afanar por esas cosas que se llaman cosas. Cosas son cosas a las cuales tú eres motivado, eres afanado porque tienes que comer, es afanado porque tienes que pagarle la colegiatura, eres afanado porque tienes que trabajar. Y es impresionante que la gente dice, yo no creo en la prosperidad, y no lo cree, pero dedica 10, 11, 12 horas trabajando porque está buscando simplemente tratar de pagar la renta, pagar los alimentos. Pero ¿qué si yo te tengo una palabra para ti y algo que te puede enseñar lo que yo le llamo las llaves de la prosperidad dentro de la economía y dentro de los principios de ser un ciudadano? Muchas veces nos hacemos preguntas como estas. Son preguntas que nos hacemos al diario y toda persona lo hace, aunque no lo dice, pero se lo hace. ¿Será la voluntad de Dios que yo sea prosperado? ¿Qué es eso de esa iglesia que predican de la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad? Es impresionante cómo gente nos critica a las personas porque hablan de la prosperidad, pero ellos quieren ser prósperos, ellos quieren implementar algo, ellos quieren ser prósperos. Toda persona quiere ser próspera, pero realmente ¿qué es prosperidad? Toda persona quiere ser próspera. Hay gente que dice, apóstol, pastor, usted predica de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad. Yo le digo, bueno, yo predico el evangelio, y el evangelio en sí mismo es próspero porque te da herramientas en las cuales tu vida puede cambiar. En la Biblia nunca dice que Dios te va a dar dinero, pero la Biblia dice que te dará poder
para hacer riquezas, no más suficiente. Dios te da capacidad, porque dentro de la prosperidad está conectado con tu capacidad. Muchas de las veces el problema de no avanzar en la vida no es la culpa de Dios, es la falta de capacidad, es la falta de creatividad, es la falta de perspectiva, de cambio, de entender. Y decimos, bueno, es que Dios no quiere que yo sea próspero. No, es que no soy creativo. Dios es que no quiere que tú seas próspero, es que tú no has entendido que como ciudadano tenemos derechos a principios que nos aseguran nuestro éxito en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿será la voluntad de Dios que yo sea prosperado? ¿Por qué teniendo un Dios tan grande vivimos en un mundo tan escaso? Es otra pregunta que la gente dice. Bueno, es que teniendo un Dios tan grande vivimos en un mundo tan escaso. Pero quiero que tú entiendas este principio. Dios es tan próspero que todo lo que Dios estableció en el planeta Tierra, no hay escasez. Y usted me va a preguntar, bueno, se equivoca, porque si hay escasez, hay hambre, hay gente que no tiene agua, hay gente que no tiene alimento. Déjame volverte a decir, todo lo que Dios estableció y que fue creado por Él, hizo tantos recursos que hay suficientes. Pero ¿sabes por qué hay una limitación en ciertos países? Porque el gobierno terrenal, los países terrenales han corrompido los recursos de Dios. Porque Dios hizo tanto ganado en todo el mundo, en toda la tierra, que todos pudieran tener alimento y nadie tuviera hambre. Pero está controlado por diferentes países, está controlado por ciertas personas, está controlado por gente de influencia. Hay agua, dice, la gente no tiene ni para una botella de agua, una botella mínima, ni para bañarse, agua limpia. Pero no es medio cuestionable cuando la tercera parte de la tierra es agua, hay recursos. Pero y sin embargo, el que tiene el capital puede comprar una botella de agua fina, en el cual ellos pueden beber cuando hay gente que no tiene. Entonces, un Dios tan rico, sí lo es, pero un Dios tan rico y muchos sin trabajo, sin dinero o sin techo, ¿será posible? Porque hay pobreza, porque hay escasez. ¿Será posible que personas que no amen a Dios ni tengan compromiso? Escúchame, este mensaje es de entender la perspectiva de un ciudadano del reino de Dios. ¿Será posible que personas que no amen a Dios ni tengan compromiso con Dios tengan más dinero que los creyentes? Esa es otra pregunta que tú te puedes hacer. Tú me estás diciendo que una persona que no ama a Dios, no teme a Dios, él no se preocupa de comida. Cuando tú eres ciudadano del reino y tú eres creyente y tú sí te preocupas por qué darle de comer a tu familia. ¿Será posible que una persona pagana, sin valores, con una decadencia moral, él no tiene preocupación dormirse en una cama porque tiene una cama donde acostarse, y tú dices, yo no tengo ni un techo? ¿Será posible esto? Bueno, cuando tú entiendes el principio de la ciudadanía, tú entiendes que tienes derechos. Pero ahora vamos a entender que las llaves que Dios dio para nosotros como ciudadanos es por qué nosotros no hemos podido aplicarlas a nuestro diario vivir. Porque es que muchos creyentes se dicen llamar cristianos, muchos de ellos viven en pobreza y en escasez. Dicen que esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para ellos, que sufran, que batallen, que estén mendigando. Cuando Jesús mismo dijo, no os afanéis por lo que hayáis de comer, no os afanéis por lo que hayáis de vestir. Veamos cuál es la perspectiva del reino y lo que Dios desea para su pueblo. Habrá ciertas llaves para la prosperidad y la solvencia económica de su pueblo. En toda la Biblia vemos que Dios hizo rico a muchos hombres y que su mano estaba con ellos. Y muchos de esos creyentes, la mano de Dios estaba con ellos y todo lo que ellos hacían eran prosperados. Entonces, ¿por qué muchos creyentes aceptan vivir en la mediocridad, en la limitación?
al día y decir, no es la voluntad de Dios que yo prospere. Hay hombres y mujeres en la Biblia que nunca dependieron de la economía de este mundo, pero este mundo fue el canal para transferir la economía para el pueblo de Dios. En otras palabras, es cierto, estamos en este mundo, pero mi economía no depende de este mundo. Mi economía depende de mi ciudadanía, de mi país. ¿Cuál es mi país? Bueno, se llama el reino de Dios. Esta es mi dependencia. ¿Qué pasa cuando todo el mundo se queda sin comer? Bueno, la Biblia dice, yo nunca he visto un justo desamparado. Mire, que mendigue pan. Que mendigue pan. ¿Por qué tú y yo no hemos entendido ese principio? Citamos ese texto bíblico y decimos, bueno, es que el salmista lo dijo. No, justo. La Biblia dice justo. Diga conmigo justo. Justo significa en correcta alineación. Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, si tú pones a Dios en su reino como prioridad y tú dices, yo vivo una vida alineada a los preceptos y principios, se llama justicia. Todas estas cosas son añadidas. Yo no persigo el dinero, sino la provisión siempre viene mientras yo trabajo, mientras yo desarrollo, mientras yo me dejo de preocupar. ¿Por qué? Porque entiendo que la economía de Dios, la prosperidad de Dios, es que Él quiere que yo sea próspero en todas las cosas. Como ciudadanos de este país llamado el reino de Dios, nosotros debemos de entender que estamos en una tierra de oportunidades. Digan conmigo, tierra de oportunidades. Bueno, si tú vives en México, ¿por qué te quieres ir a Estados Unidos? Si tú vives en México, si tú vives en un país, de cualquier otro país, y comúnmente usamos referencia más a Estados Unidos porque la mayoría de gente dice, bueno, nos vamos a ir, y Estados Unidos es global. Hay la mayoría de personas que tienen de todas nacionalidades, diferentes países, pero todos lo ven con ese concepto o slogan, en la tierra de oportunidades, la tierra de oportunidades. Bueno, déjame decirte algo, hijo de Dios, creyente, tú que eres cristiano, que tú dices, bueno, yo he creído en Dios, pero no has entendido tu ciudadanía del cielo. ¿Por qué tú estás en el reino de Dios? Porque al momento que tú entrases al reino de Dios, tú tienes que verlo como una tierra de oportunidades también. Tú no dejaste el tener una provisión para venir a mendigar y no tener. ¿Por qué? Porque esto no es de Dios. Dentro de esto no cabe el principio, porque en el reino de Dios, lo que hace Dios, Él quiere que así como tu alma prospere, tú prosperes en todos los aspectos. Digan amén, amén. La palabra prosperidad es muy normal desde la perspectiva bíblica. Es normal. No le tengas miedo. Digan conmigo, yo soy próspero. Digan conmigo, yo soy próspero. En este momento cancela todo pensamiento que te dice, tú no debes ser próspero. Tú apaga la televisión, desconéctate, porque esa es una herejía. Esa doctrina es falsa. No, escúchame. La prosperidad no es únicamente dinero. Prosperidad es todos los aspectos, todas las cosas. Es salud, es salud. No podemos tener tantos cristianos enfermizos. No podemos. ¿Cómo vamos a poder honrar a Dios cuando la mayoría de gente están enfermizos? Tienen problemas con el colesterol, hipertensión, tienen problemas con todos los tipos de enfermedades. ¿Por qué? Porque no han entendido el principio de lo que Dios quiere para sus vidas. Entonces la palabra prosperidad es muy normal desde la perspectiva bíblica. Dios está interesado en darte no solamente salud, pero también está interesado en darte algo que se llama riquezas. Digan conmigo, riquezas. Deuteronomio 8:18, nueva versión internacional, es algo bien importante. Dice, recuerda al Señor. Porque lo primero que Dios comienza no es los beneficios. ¿Se acuerdan que hablamos de la ciudadanía? No son los beneficios, sino son las responsabilidades. El ciudadano entiende un principio, especialmente el verdadero ciudadano del reino de Dios. No es que yo busco a Dios para ver qué me da, porque primero tengo responsabilidades, y comienza de esta manera. En la Constitución, en el artículo 18, en la sección, ¿verdad? 8, en el artículo 18, dice lo siguiente, Deuteronomio: recuerda al Señor tu Dios. En otras palabras, ponlo en primer lugar.
porque Él es el quien te da el poder para producir. En otras palabras, mire, si Dios no quiere que yo sea próspero, entonces ¿por qué Dios me daría a mí? ¿Por qué me daría? ¿Quién me daría? Poder. En esa palabra es capacidad para producir esas riquezas. Producir, no dinero, digan conmigo, no dinero, riquezas. Porque dinero es el medio, pero riquezas es más que dinero. Riquezas es todos los aspectos para producir riquezas. En otras palabras, lo que Dios te da es, no te da dinero, sino te da capacidad. Algunos están en su casa diciendo: oh Señor, yo quiero que tú me bendigas y que me des dinero, y está esperando que el dinero, alguien le va a dejar una bolsa de dinero allá afuera. ¿Puede suceder? Sí, lo puede suceder. Usted puede decir: ay, yo estoy esperando que Dios, y alguien puede venir y traerle algo. A mí me ha pasado donde alguien viene con un sobre y me dice: de parte de Dios el Señor me enseñó a traerle esto. Y puede ser, pero eso es un medio. Pero lo que Dios hace no nos da el medio, sino nos da la capacidad para producir. Entonces, ¿qué significa prosperado? La palabra prosperado significa mejorar progresivamente de situación. Dios comienza prosperando progresivamente o mejorando de una manera progresiva tu situación. Y lo que hace Dios cuando habla de prosperidad es que Dios da herramientas donde tú puedes entender. Mira, escucha lo que te estoy diciendo. Cuando la gente tiene en mente: voy a emigrar a tal lugar y automáticamente mi vida va a cambiar. Mentiras, no es verdad. Porque ellos solamente es por la perspectiva o la idea que tienen. Pero nadie les dijo que mudándose de un lugar la economía va a ser mejor. Pero muchas veces las cosas son más altas en precio, son más difíciles porque no entienden el lenguaje, apenas son nuevos en el país. En cualquier país se tienen que adaptar, se tienen que ajustar. Lo primero que hace es que los primeros años son de sacrificios, son de ajustes, son de cuestiones. Algunos de ustedes, el momento que dejaron ese país llamado mundo, unos de ustedes dirán: bueno, a mí me iba mejor en el mundo. Y sabe, el religioso siempre dice eso: es que allá en el mundo me iba mejor. Allá, pastor, en el mundo yo tenía dinero, en el mundo no batallaba. Pero cuando vine a Cristo no tengo ni para los pañales, no tengo ni para la comida, no tengo ni para la leche, no tengo ni para los huevos, ni para el panecito tengo, ni para los frijoles me alcanza. Y yo necesito andar mendigando. Pero cuando allá en el mundo estaba. Pero lo que no saben es que cuando dejas el mundo y entras a emigrarte al país llamado el reino, hay cosas que Dios va a comenzar a hacer, porque allá todo lo que tú prosperabas era por tu propia cuenta. Pero en el reino de Dios ya no eres dueño de nada, solamente eres administrador de sus bienes y sus riquezas. Ahora los beneficios que Él te da es que lo que te va a hacer te va a prosperar, porque Él lo está haciendo, porque tú estás recordando a Dios en primer lugar. Eso está poderoso. Recuerda que la palabra prosperidad o próspero significa mejorar progresivamente de situación, especialmente en el aspecto económico y social. Es tener éxito en la vida, desarrollo favorable. Dios, escucha, Dios no es insultado porque tú eres prosperado, pero sí cuando crees que no lo necesitas. Dios no es insultado porque eres prosperado. Dios no lo toma como ofensa. Deja de estar pidiendo disculpas a la gente y justificando lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha bendecido, siempre dices: por Dios tengo lo que tengo. Hay gente que me dice: oh, es que ustedes hablan de la prosperidad y miren el templo que tienen, miren el santuario, miren el lugar, miren lo que hacen, le están engañando a la gente. No, porque lo que hemos enseñado es que Dios es el que prospera, Dios es el que da, y Dios no es insultado. El único que es insultado es el religioso, pero Dios no es insultado porque tú eres prosperado, pero sí cuando tú crees que tú no necesitas a Dios. Cuando tú crees que tú no necesitas a Dios, ese es el momento que tú ofendes a Dios. La prosperidad es un resultado de Dios para sus hijos. Él sabe que el bienestar como rey de ese país